A principios de 1917 Europa estaba devastada por la Primera Guerra Mundial aún en curso. La guerra imperialista había enviado a millones de jóvenes al matadero, creando falta de mano de obra, una grave crisis económica y un ferviente disenso social por parte de los trabajadores y campesinos de todo el continente. Las clases dominantes de Europa, sin embargo, ni siquiera podían imaginar que la mayor de sus mayores pesadillas estaba a punto de hacerse realidad. Nada, ni siquiera la derrota en la guerra era tan espantosa como la insurrección comunista. El comunismo, que ya desde 1848, es decir, fecha de publicación del Manifiesto Comunista de Marx y Engels, vagaba por el continente desde hacía al menos 70 años, difundiendo ideas tales como la igualdad entre todos los hombres, la abolición de los privilegios de clase, la abolición de las clases y la socialización de los medios de producción. Estas ideas, obviamente opresivas e inhumanas desde el punto de vista de los amos de las clases dominantes, crearon consternación e indignación entre la buena gente sensata y conservadora de Europa, que no tenía intención de compartir privilegios y fortunas con los trabajadores toscos y los campesinos analfabetos. El comunismo y los comunistas fueron perseguidos, censurados y reprimidos. La primera insurrección socialista que se impuso, la de la Comuna de París en 1871, fue brutalmente reprimida en sangre, dando un mensaje claro a los proletarios de todo el mundo. Es decir, no se rebelen, pobres de mierda, y dejen que los ricos gobiernemos y disfrutemos de la vida porque nos los merecemos. ¿No es así, Elon Musk? En vísperas de la Guerra Mundial, la pesadilla de la Comuna era un recuerdo lejano y el socialismo, según las clases dominantes, estaba muerto y enterrado en su cuna en París en 1871. Así tuvo lugar la guerra, y ni aun con la guerra en marcha las clases proletarias europeas tuvieron fuerzas para reaccionar y aceptaron pasivamente ir a ser masacradas en el frente por meros intereses industriales y territoriales de exaltados nacionalistas. Así, mientras parecía que el socialismo y la famosa dictadura del proletariado iban a quedar como una utopía con la que los socialistas de Europa podían consolarse las tardes en la fábrica sin pan, en el sitio que menos se esperaba, estalla una revolución. En febrero de 1917, en realidad marzo, debido al diferente calendario ruso, estalló la revolución en Rusia. En realidad esta revolución no fue realmente una revolución socialista, de hecho la revolución de febrero es una revolución burgués, que destituyó al zar para establecer un gobierno democrático burgués que sustancialmente no cambió nada respecto al sistema económico ruso, y también este nuevo gobierno burgués encabezado por el socialdemócrata Kerensky decidió continuar la guerra mundial, sin importarle el sufrimiento de los soldados rusos, el frío de las mujeres y el hambre de los niños. Así que en medio de la disidencia general, el jefe de los bolcheviques Vladimir Lenin decidió regresar a Rusia luego de años de exilio forzoso. Lenin regresó a su patria atravesando la Europa devastada por la guerra en un tren blindado alemán, con la intención de hacer lo que fue probablemente la mayor hazaña jamás lograda por las clases bajas. Lenin en Rusia logró prevalecer sobre los otros miembros del partido bolchevique que esperaban o no querían levantarse, y por lo tanto comenzó a organizar a los miembros del partido para llevar a cabo una insurrección armada. Así que el 7 de noviembre de 1917, 24 de octubre para nosotros los occidentales, estalló la Revolución de Octubre en Rusia. Así se cumplió uno de los momentos de demarcación del siglo XX y de la historia humana. Tras la insurrección, la noticia tardó un par de días en llegar a Occidente, pero las reacciones fueron variadas. Los obreros y campesinos acogieron con alegría la noticia de Rusia, convencidos de que toda Europa tarde o temprano se levantaría junto con los bolcheviques. Totalmente opuesta fue la reacción de las clases dominantes europeas, que recibieron tal noticia con profunda amargura y dolor. El propio Churchill dijo después de enterarse de la revolución bolchevique: el bolchevismo hay que estrangularlo en la cuna. Mientras tanto, sin embargo, la guerra mundial continuaba y las potencias europeas se comprometían a combatirla, por lo que los bolcheviques se quedaron temporalmente en paz. Lenin, como prometido a los rusos, sacó al país del conflicto y así comenzó la reconstrucción de Rusia. En 1918 terminó la guerra mundial también para las demás naciones del mundo, y así todos juntos, en cuanto terminó el conflicto, decidieron hacer una cosa demasiado importante: invadir Rusia. Exactamente, incluso antes de Hitler, los ejércitos de todo el mundo enviaron sus unidades para apoyar una contrarrevolución que pudiera acabar con los comunistas de Rusia. Así comenzó la guerra civil rusa con los bolcheviques, es decir, los comunistas que se hacían llamar los rojos, contra las tropas zaristas que se mantuvieron fieles al zar y las tropas extranjeras enviadas desde varios países que se hacían llamar los blancos.
La historia es larga, pero sepan que durante este conflicto el previamente depuesto zar Nicolás fue ejecutado por los rojos en 1918 y que en 1924 los ejércitos blancos estaban totalmente destruidos y el fracaso de los países burgueses era total y bastante evidente. Lenin murió en 1924, y para el 1922 nació la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mientras las clases dominantes europeas se lamían las heridas, los proletarios de todo el mundo habían logrado su primer triunfo político, y el Estado comunista dejaba de ser una utopía.